Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Parece que perdimos la conexión. Mientras nos conectamos nuevamente con el ministro, les cuento que en algunas entrevistas... Buenas tardes, Gisela. Ahí está, lo tenemos. Gracias por la invitación, aquí contando... Ministro, si podemos, sé que estamos por la línea telefónica, ¿verdad? Conectados con el ministro. Ministro, ¿se puede salir a un área en donde tengamos mejor conexión? Sé que usted está en medio de sus actividades diarias y le agradecemos por contestar a esta entrevista, pero quisiéramos tener una comunicación más nítida, por favor. Ministro, mientras tanto, le cuento que en algunas entrevistas le he escuchado a usted haber mencionado de que el gobierno está empeñado en trabajar en favor de los sectores más vulnerables. Para esto, el presidente Guillermo Lasso ha presentado un proyecto de ley conocido como la Ley Creando Oportunidades. Sin embargo, esta ley contiene polémicas reformas laborales y tributarias y no fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa por contener vicios de inconstitucionalidad. Por este motivo, la Asamblea se la devolvió el proyecto al gobierno. La pregunta es exactamente cuáles son los puntos de la ley Creando Oportunidades que ayudarían a reducir los altos índices de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador, ministro. ¿Cómo está, Gisela? Gracias por la invitación. Me apeno que no tengamos una conexión adecuada. No sé si me escucha para... Sí, ahora le escucho perfecto, ministro. Gracias, Gisela. Le decía, estamos acá en Petinales, en una comunidad lejana del cantón Alausí, donde hemos venido a una casa hogar justamente a hacer una evaluación, una profundización de lo que estamos trabajando. Y lógicamente esto nos permite tener una cercanía con la gente. Venimos a hacer una renovación de un convenio y a la entrega de 12 ruedas, de algunos kits alimenticios, kits de vestimenta a la gente más necesitada. Y como usted manifestó, esta es la realidad que debemos cambiar en el país. Más allá de la responsabilidad que tenemos de generar este abrazo social, que no vamos a decaer. El presidente Lasso ha manifestado permanentemente que la política social es prioritaria dentro del gobierno. Muy perjuicio de que ésta se conecte con la política económica, que lo que busca es generar empleo. Es decir, la mejor política pública se llama empleo. Y es una Asamblea Nacional, o diría yo, un Consejo de Administración Legislativa, quien le ha prohibido, le ha limitado al pueblo ecuatoriano a que pueda ver, avalar, dar el seguimiento a un debate serio sobre una ley de oportunidades para generar empleo. No siquiera han tomado la decisión de evaluar una ley que trae grandes oportunidades para los ecuatorianos, sobre todo para aquellos que están en pobreza y pobreza extrema en el país. Ahora, ministro, creo que la mayoría de ecuatorianos piensan igual que usted, que no existe en el mundo mejor política social que el empleo. En eso creo que estaríamos de acuerdo muchos o la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cuántas plazas de trabajo ha creado el gobierno desde que Guillermo Lasso entró a la presidencia? Según el registro que se tienen en las diferentes instituciones que pueden dar cuenta de aquello, hemos superado los 200,000 fuentes de empleo en los primeros 4 meses de gestión. Es un logro significativo. Esto está motivado por una gran política de salud en la que logramos vacunar a más de 10 millones de ecuatorianos ya, en las cuales esa política de salud permitió reactivar la economía, permitimos que el mundo del comercio, de la producción, del desarrollo turístico, agrícola, académico, estudiantil, todo ello pueda reactivarse. Ahí nomás una pequeña muestra de lo que se puede hacer cuando el país tiene un solo objetivo, generar empleo. Pero ese objetivo cuando se distorsiona por intereses perversos, pero no con el gobierno del presidente Lasso ni con el ministro de Inclusión Económica o el de Economía, es perversa bajo la visualización de que es aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal los que se ven afectados, y ni siquiera por un rechazo de ser. Hay que evaluar que la Asamblea Nacional, siendo representantes política y del pueblo ecuatoriano, tiene la obligación de debatir. Creo yo y exhorto que sean los otros 132 legisladores que además deben decirle al tal, oiga,
déjeme debatir, no es su competencia hacer una evaluación constitucional porque está rogando que funcione, el evaluar si tiene o no un hilo conductor de las materias legales presentadas a reformarse. Eso es vergonzoso y créame que nosotros como gobierno nacional tenemos todas las herramientas democráticas, constitucionales y legales para poder darle una respuesta al país. El gobierno del presidente Lasso, con miramiento social, no va a quedarse de brazos cruzados y no permitir a este país que esta sea la oportunidad de entender que lograremos este empleo tan anhelado por 7 de cada 10 ecuatorianos. ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿Está hablando de una consulta popular? ¿Está hablando de una muerte cruzada? ¿De la disolución del Congreso? ¿Cuál sería esa alternativa? Mire, no soy el vocero oficial o responsable de dar una información de estas, pero yo lo he mencionado en términos conceptuales. Hay basamento constitucional, legal y, por supuesto, democrático. Cualquiera de estas fuera el mecanismo que el presidente encuentre. Lo único que espero es que el presidente, con el liderazgo honesto, sensato y decente que ha mostrado al país, no va a quedarse con los brazos cruzados y ninguno de sus gabinetes vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Hoy estoy aquí, en Pepinales, como le comento, dialogando con la gente del sector rural, con el sector campesino, indígena de la sierra centro del país, quienes están ávidos de que efectivamente la esperanza que depositaron en el gobierno del presidente Lasso se vea reflejado no únicamente con este abrazo social que menciono, sino adicionalmente a ello con la generación de empleo. Al final del día ¿y se ha cuantificado, es lo que más me interesa, ministro, porque no habrá mejor ecuatoriano, más alegre, más tranquilo de aquel que se vaya a su casa luego de una jornada laboral, sabiendo que por más dificultades económicas que tenga, sabe que el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, será reflejado a final de mes. Esa es la mejor garantía de la sonrisa ecuatoriana. Ministro, por seguro, ni el presidente ni nosotros dejaremos que nos vulneren. Ministro, ¿se ha cuantificado cuántas plazas de empleo se crearían con la aprobación de la ley creando oportunidades? Se cumpliría el objetivo de los 2 millones de empleos que planteó el presidente Lasso en campaña. Solo hago una reflexión numérica muy sencilla. Con la bajada del riesgo país, con la vacunación abrumadora que tuvimos y como ejemplo a nivel de América Latina y del mundo, con las nuevas líneas políticas planteadas por el presidente, la confianza de los inversionistas locales e internacionales se ven reflejadas en 200,000 fuentes de empleo creadas ya en 4 años. Imaginemos con la posibilidad que le damos a aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que se verían beneficiados con una ley de oportunidades como la que planteamos. Pero aquello también, ustedes, nos obliga a sentarnos a dialogar, que es lo que estamos planteando desde el gobierno nacional. Nos hemos sentado con la FENOCIN, con quienes hemos evaluado a profundidad muchas de las cosas que tienen que ser mejoradas. Pero por supuesto, porque una ley de oportunidades como la que hemos planteado es perfectible. Si tenemos que cambiar algunos elementos, hay que hacerlo, pero debatiendo, dialogando, como lo que hacemos con FENOCIN, como nos sentamos con varios dirigentes, no solamente el señorista, con varios dirigentes, muchos de ellos avalando las 11 coincidencias que tuvimos en el diálogo con la CONAIE, y otros de ellos tal vez diciendo no se ha llegado a ningún acuerdo porque quizás radicalizan su protesta. Lo más seguro es que nosotros vamos a continuar el diálogo, porque si la Asamblea no quiere debatir, lo vamos a hacer nosotros con la sociedad. Y uno de los ejemplos es esos 11 puntos de coincidencia con la CONAIE que están plasmados e informados por el Ministerio de Gobierno. Ahora, en cuanto a la ley de creación de oportunidades, usted ha mencionado que el punto importante ahí es la generación de empleo, y definitivamente la generación de empleo es uno de los indicadores de bienestar social, el empleo, el tener un trabajo. Sin embargo, la pobreza en realidad es un problema multidimensional, como dicen los expertos, en el que pues la desigualdad social juega un papel súper importante, según lo dicen también los que estudian este tema. Por ejemplo, según tengo cifras, el reporte del índice global de pobreza en el 2021, elaborado por PNUD, el 84% de las personas en situación de pobreza viven en la ruralidad. 2/3 vive en una familia donde ninguna niña o mujer ha completado sus 6 primeros años de estudio. O sea, hay unos temas tan graves y tan delicados dentro de la pobreza que yo me pregunto, ¿es suficiente una reforma laboral para cambiar la realidad de la pobreza en el Ecuador y de la extrema pobreza?
Usted ha hecho una gran reflexión, Giselle, y creo que esto alimenta el diálogo también entre otros actores como ustedes, que son los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, los medios de comunicación. Si bien ha dicho, ninguna política o económica o social, ¿no?, o productiva y comercial va a terminar los problemas del país. Hay que apuntalar a dar pasos agigantados. Uno de ellos es la generación de empleo. Eso no puede desestimar, como lo que estamos haciendo ahora, que este abrazo social del encuentro motivado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se lo siga dando. Sigamos abrazando a aquella gente que usted bien ha citado, estén por y que tiene el Estado ecuatoriano la obligación de manifestarse con acciones exactas, específicas, como la que hoy estamos dando aquí en la provincia de Chimborazo. Me encantaría continuar y de largo, me comprometo a que hagamos una nueva reunión, una nueva entrevista, pero mucha gente todavía nos están esperando en las actividades. Le entiendo, ministro. Para conectarme con ustedes. No se preocupe, le entiendo muy bien y le agradezco más bien por darnos este espacio. Esperemos que podamos volver a conversar y conversar sobre noticias positivas que nos sirvan justamente para salir de esta crisis y de la pobreza. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Agradecemos que tuvo que abandonar esta entrevista el ministro Bernal, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.